Bendecidos con toda bendición. Es un gusto estar nuevamente delante de lo que Dios más ama, como es su iglesia. Este es el Ministerio Internacional del Dios Vivo, el conocimiento de los misterios de las predicaciones de Dios. Digo las predicaciones porque han sido a lo largo de la historia. Comenzó por las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Posteriormente llega Pablo. Y Pablo comienza a predicar el evangelio del beneficio de la cruz. O sea, creer por fe. Posteriormente viene un entendimiento con unas explicaciones del entendimiento de esas palabras de Pablo por José Luis de Jesús Miranda y su ministerio internacional Creciendo en Gracia. Posteriormente del ministerio Creciendo en Gracia viene la transformación, y después de la transformación ya con la gente transformada, porque la transformación es un proceso. Es de cuando el ejemplo físico es del gusano, cuando se convierte en mariposa. Esa es una transformación. Entonces, la transformación del gusano dura cierto tiempo y la transformación del creyente es de la misma manera. Es un poco tiempo. De hecho, yo no estoy bien claro en eso, pero fueron como 4 años, 5 años. Porque yo hacía las enseñanzas y las predicaba otra persona. Entonces, pero era el proceso de transformación. O sea, viéndolo físicamente, como cuando el gusano comienza a transformarse, comienza a dejar esa caparazón que para mucha gente no es agradable, y posteriormente brota o sale una mariposa. Entonces, ya siendo mariposa, ya con vida de mariposa, ya vuela, entonces ya es otra vida. Ese es el ejemplo. Ahora en el creyente, por medio de una información, una enseñanza, un entendimiento, pasa de la misma manera. Quiere decir que una persona transformada obviamente ya no es igual a todas las que no están transformadas, a todas las que viven con la misma condición, si lo vamos a ver físicamente, como que son gusanos. Sin embargo, los ya transformados viven como que son mariposas, ya vuelan, sin embargo el gusano se arrastra. Entonces es un ejemplo físico que José Luis de Jesús trabajó mucho con eso, por años, para que la gente lograra entender esto, pero hasta que se da, hay una explicación. Pues ahora traigo una enseñanza que tiene por título Locura del Evangelio. Entonces, nosotros vamos a poder ver aquí con los ojos del entendimiento alumbrados por qué el Evangelio para los que se pierden es locura. Mas para los que se salvan, para los que creen, para los que se transforman, es poder de Dios. ¿Por qué? Porque creer en ese evangelio es una locura. Pero ya cuando hay entendimiento, porque el evangelio que predican, el cual no es evangelio, oiga bien, ¿por qué? Porque la palabra evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas, eran unas palabras usadas antiguamente. Entonces es una nueva información, eso se llama evangelio. Pero ciertamente sin entendimiento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron unos libros escritos que les llamaron evangelio. Pero ahí no hay evangelio, ahí lo que hay es una historia de Jesús cumpliendo la ley. Y obviamente dando doctrina que sin entendimiento no daba ningún beneficio. Entonces, cuando Pablo comienza a predicar el evangelio, entonces Pablo ya lo anuncia como poder de Dios. Pero el evangelio de Pablo no es el mismo que conocían los judíos, que vivieron los judíos, que experimentaron los judíos. Por eso dice allá bien claro en Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo. Quiere decir que Cristo y la ley no es lo mismo. Cristo significa salvación, la palabra de la cruz significa salvación. Sin embargo,
cumplir la ley son mandamientos y ahí no hay salvación. Pero vamos a ver cómo comienza esto y cómo se explican las dos partes de esa palabra mal entendida, evangelio. ¿Por qué? Porque para nosotros que tenemos un conocimiento distinto, oiga bien, nosotros vemos el evangelio como un poder de Dios. Y este poder de Dios, oiga bien, no tiene que ver con la sabiduría humana. Por eso es locura. ¿Por qué? Porque muchos le quieren encontrar un fundamento en lo que han conocido. No, eso no les sirve. Porque si eso le sirviera, cualquiera hubiera encontrado el evangelio en sus estudios y en su excelente conocimiento de la teología. Pero esto no es así. Y lo vamos a ver. Vamos a comenzar entonces para ver esto, si esto está claro escrito, en Lucas 4:18, pero vamos a comenzar en el 14 para que haya un contenido ahí de mejor información. Dice el 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, donde Isaías hablaba de él. 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro. Jesús aquí habla de sanar a los ciegos, de darle buenas nuevas a los pobres y a pregonar libertad a los cautivos. Esto nosotros sabemos que no es físicamente, porque todos los beneficios de las palabras de Jesús de Nazaret eran espirituales, por lo tanto no eran materiales. Materia y espíritu no es lo mismo. Que Jesús sane un ciego físicamente solo era figura, pero Jesús hablaba de una ceguera en conocimiento. Un hombre que no tiene conocimiento está ciego. Sin embargo, alguien que obtiene el conocimiento y la sabiduría de Dios, sus ojos son alumbrados. Pero no está hablando de ojos físicos, porque él tiene una ceguera, pero físicamente ve bien. Esa ceguera se le quita cuando llega la sabiduría y comienza a ver con los ojos del entendimiento. Quiere decir que esto no es físico. Nosotros vamos a abrir los ojos que somos ciegos, pero miramos perfectamente todas las cosas materiales. Está claro cuando da entonces la sanidad a los ciegos, abre los ojos a los ciegos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús aquí habla, está hablando espiritualmente de los beneficios para su iglesia. Sin embargo, todos podían ver que él sanaba un ciego. Pero aquí no todos los ciegos abren los ojos para ver, porque no es físicamente. Entonces estamos claros que el entendimiento no se había llevado a cabo. Vamos a ir rápidamente entonces a Lucas 16. Lucas 16 dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. O sea que hasta Juan el Bautista
no había reino. Cuando aparece Jesús de Nazaret, porque Juan el Bautista anunciaba, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Quiere decir que venía el hombre llamado Jesús de Nazaret, que podía quitar el pecado. Pecado significa separación del hombre con Dios. Lo aprendimos hace mucho tiempo, pero lo repetimos hace 8 días. El hombre separado de Dios es un hombre que está en pecado. Cuando Jesús viene y predica su palabra, entonces Él quita el pecado, quita esa separación, pero cuando hay entendimiento. Por eso Jesús muere y todos siguen separados de Dios porque entendimiento no tenían. Entonces comienza Pablo a predicar un evangelio que le da al creyente, al oyente, al escogido, le da el poder abrir los ojos del entendimiento y comenzar a recibir los beneficios de ese poder del evangelio. Por eso es que el evangelio para el que se pierde es una locura. Mas para el escogido es un poder de Dios. Y no vamos a leer todo eso, sino que vamos solo a lo básico, solo a lo importante. Entonces, porque esto ya va a haber tiempo más adelante para predicar todas estas otras cosas y que el entendimiento vaya más fundamentado, vaya más reforzado. Y obviamente su convencimiento, porque aquí hay que convencerlo. Fe es la convicción de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces vamos a ver rápidamente lo que dice el libro a los Romanos. Vamos al libro a los Romanos en su capítulo 1, verso 16. Dice Pablo así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué es evangelio? Buenas nuevas de salvación. O sea que en la ley no hay buenas nuevas. Que le digan a usted que hay que cumplir la ley para salvarse no es una buena nueva. Entonces aquí Pablo sí está predicando las buenas nuevas de salvación. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio de Pablo es por fe y es para creer. Ahí no hay obras. Quiere decir que el evangelio de Pablo no es el mismo evangelio de los judíos. El evangelio de los judíos, según ellos, era seguir la ley de Moisés, mantener la ley de Moisés a sus espaldas. Sin embargo, el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Quiere decir que si es por fe, no es por ley. Y si es por ley, no es por fe. Eso no se puede revolver. Ya con el entendimiento, por supuesto. Entonces Pablo está predicando aquí que el evangelio es poder de Dios para salvación al judío y también al griego, pero el judío tiene que dejar la ley. Y eso, bueno, dice el 17, vamos a leer el 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Solo creer, no tiene nada que estar haciendo, nada que estar practicando, nada que ganar por su propia cuenta. Cuando él cree, el beneficio es del que le enseñó. Él solo cree, él no hace absolutamente nada. Ni el que le enseñó, porque este es enviado de Dios para que el poder sea de Dios. Lo leímos hace 8 días. Entonces vamos a terminar porque el tiempo va rápidamente y vamos a ir a primero a los Corintios para que vea usted por qué es que es una locura esto que se predica. ¿Por qué es una locura? Porque no se puede entender con la sabiduría humana lo que usted aprendió en la universidad, lo que a usted le enseñaron en cualquier parte del mundo, en el instituto más reconocido de teología. Eso no sirve. Cuando José Luis de Jesús lo decía, yo no lo entendía. Pero ahora lo entiendo claro. ¿Por qué? Porque en el evangelio hay una explicación que no concuerda con lo físico. Y no por eso usted va a decir que esto es falso. No, porque esta es una revelación de Dios y es por fe. Si lo cree, tiene beneficio y si no, se fregó.
Si usted lo quiere comparar porque allá le enseñó el mejor físico, el mejor teólogo, el mejor matemático, está perdido. Pero lo vamos a leer. Vamos a ir a primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, verso 18. 18 al 21, y con esto terminamos. Entonces dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Aquí está bien claro y ahora se lo expliqué. ¿Por qué es locura? ¿Por qué? Porque un hombre solo por clavarse en la cruz le da a usted una salvación eterna, una nueva vida. Eso no lo puede entender usted físicamente, porque físicamente tendrían que abrirle la cabeza, sacarle los sesos y meterle otra. Y eso no es así. Eso se cambia por medio de una información teniendo usted los mismos órganos. Entonces dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aquí está bien claro. ¿Por qué? Porque usted tiene que creer en lo que sale de aquí. Aunque usted diga, ese está bruto, eso no es así. No es así materialmente, pero con la revelación que Dios pone en la cabeza del que le enseña, eso es así, le guste o no. Aquí no hay que se equivocó, aquí no hay que se baboseó. Perdóneme, pero el baboseado es otro. Entonces dice bien claro: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito. Oiga bien, esto ya estaba escrito en los profetas, y yo tenía unos versículos aquí en el profeta Isaías, pero no los leí porque se hace larga la explicación. Entonces dice: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Oiga cómo dice Dios cuando pone su evangelio, cuando dirige su palabra. Lo repito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Esto es para los que oyen la locura de la predicación, porque ellos siguen creyendo en lo que aprendieron. Entonces dice aquí: ¿dónde está el sabio? La pregunta: ¿dónde está el escriba? Aquí en el evangelio ellos no caben, porque ellos son sabios en su propia sabiduría. Entonces dice: ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Está hablando de la sabiduría del mundo, la sabiduría de Adán, la sabiduría del diablo. O sea, el diablo tenía un espíritu. Lo tienen todavía, un conocimiento, una doctrina, y con eso viven ellos, pero viven en oposición a Dios, al verdadero evangelio. Entonces dice: ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar al creyente por la locura de la predicación. ¿Cómo le agradó a Dios? Salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Quiere decir que usted lo cree aunque no concuerde con lo que tienen los otros. Porque si los otros tienen lo bueno y concuerda, ¿para qué viene la sabiduría o el evangelio de Dios? Entonces tenemos nosotros un beneficio grande, que todo lo que nosotros hemos aprendido por medio de estas enseñanzas, aunque algunas cosas, le digo, no son exactamente con lo físico, en su mayoría está más que claro. Ahora viene la locura. ¿Qué es la locura? Que cuando viene la enseñanza a su cabeza, usted comienza a cambiar su forma de vivir, comienza a cambiar su forma de ser, comienza a cambiar su forma de comportarse, y es más, los beneficios de Dios comienzan a llegar a su vida. Esto tiene un gran beneficio, pero solo lo puede experimentar aquel que tiene en su cabeza el evangelio de Dios. Otra persona no. Y aún el que tiene el evangelio de Dios
tiene que tener el conocimiento claro, pleno, para poder disfrutar esos beneficios de Dios. Por eso es de que usted aquí a Dios no le puede hacer trampa, como allá en la religión. Allá le muestra al hermano que lo ama y que le da regalitos y que le hace aquí y allá. Y cuando siente usted le hace una trastada. De hecho, por eso mira usted todas esas condiciones de vida que no concuerdan con una buena vida. ¿Por qué? Porque entonces viene el hermano pastor y se va con la hermana fulana de tal, deja al marido de la hermana todo lastimado. Mire, y no tengo necesidad de estarle hablando de esos casos, usted lo sabe, los ha visto, los ha vivido, y ahí está metido en medio de ellos. Digo algunos, los que ya no están, pues, beneficio para ustedes. Pero ustedes se dan cuenta porque ahí se prestan dinero, se hacen trastadas, el hermano me hizo esta, el hermano me hizo aquella y todo. Y eso no tiene nada que ver con evangelio. Porque ese es un centro de reunión. Ahí se reúne gente como en cualquier parte. Es más, métase usted a un cuchubal y de repente hay uno que solo recibe el pisto y se va, se desaparece, ya no llega. Entonces es un grupo de gente reunida. Lo mismo pasa con los pastores, a veces se van, ya no aparecen, se llevó a la hermana, van a vivir a otro lado, allá hacen otra iglesia, hay otros que les creen y ahí van. Mire, esa es una historia de nunca acabar, pero no es esa la enseñanza. Entonces vamos pues al conocimiento del poder del evangelio, que para nosotros es una palabra de poder de Dios, pero para el que se pierde es una locura. Será hasta en una próxima oportunidad. Bendecidos.